Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, que eran unos 120, y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Eucaristía en que el Espíritu Santo, por boca de David, hizo una predicación tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros este misterio. Ahora bien, en el libro de los Salmos está escrito: que su morada quede desierta y que no haya quien habite en ella, que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por lo tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. Propusieron entonces a dos, a José Barsabá, por sobrenombre el Justo, y a Matías, y se pusieron a orar de este modo: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has elegido para desempeñar este misterio y apostolado, del que Judas desertó para irse a su propio lugar. Echaron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Aleluya. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Aleluya. Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos. Bendito sea el Señor, desde ahora y para siempre. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Aleluya. Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Aleluya. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién igual al Dios nuestro? Que tiene en las alturas su morada, y sin embargo de esto bajar se digna su mirada para ver la tierra y cielo. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Aleluya. Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervo porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. Siéntense un momento, por favor. Miren, Cristo, hablemos un poquito de la historia de nuestra fe. Cristo fundó una sola iglesia. Yo sé que muchos de ustedes ya han oído esto mucho, pero yo tengo que repetirlo porque siempre hay alguien nuevo viendo la misa. Cristo fundó una sola iglesia en el año 33 en Galilea, que la fundó sobre el apóstol Pedro. Tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Pedro. A ti te entrego las llaves, solo a ti, Pedro. ¿No? Y entonces San Pedro, junto con los otros 11 apóstoles, reciben el encargo de fundar una iglesia que hoy es la Iglesia Católica. Aunque a muchos les arde esto, pero las pruebas están en el capítulo 16 de San Mateo y durante todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cristo, y esto es muy importante saberlo, Cristo dejó todas las bases y les dijo qué hicieran. Les dijo: vayan y bauticen, vayan y prediquen, vayan y enseñen, vayan y conviertan, vayan y anuncien. Pero Cristo, aunque les dijo qué hicieran, no les dijo cómo. Aquí está el detalle, dijo Cantinflas. Cristo no dijo cómo anunciaran, cómo bautizaran, cómo predicaran. Nomás les dijo: vayan. Es una orden de Cristo. Entonces, los pobres apóstoles, cuando empezaron a quedarse ya solos, uno se fue a predicar a España, otro se fue a predicar a Italia o Roma, otro se fue a predicar a lo que hoy es Turquía, que se llamaba Anatolia, otro se fue a la India, otro se fue a Siria, otro se fue a Egipto, y así se dispersaron. Pero Jesús no les dijo cómo. El cómo lo fueron viendo ellos, y así es como nace nuestra Iglesia Católica. La Iglesia Católica no nace ya estructurada y hecha y derecha como hoy la tenemos. No, la Iglesia Católica nació así, con muchas dificultades, como cuando ustedes se casaron. ¿Se acuerdan qué enamorados estaban? ¿Sí se acuerdan? Que no sabían ni qué hacer. El día de la boda sí, muy buenos para echarse sus besos y sus bailadas, ¿verdad? Pero al siguiente día, ay, ¿y ahora? Le doy de almorzar, ¿qué le daré? Y voy a planchar, y cómo le gustarán sus camisas, y qué jamón le gustará. Así empezó la iglesia, con mucho amor, pero sin saber qué hacer,
Poco a poco se va a ir estructurando la iglesia, que tiene 2000 años, nuestra iglesia, hasta el día de hoy, que está súper estructurada. Y una de las cosas muy importantes es lo siguiente. Miren, según la tradición, porque en la Biblia no aparece esto, según la tradición de la iglesia, se dice que Judas Iscariote no soportó el cargo de conciencia por haber entregado a Jesús. La conciencia es dura, ¿verdad que sí es dura la conciencia? ¿No les ha remordido la conciencia alguna vez? Cuando regañan, por ejemplo, a alguien o le gritan a alguien y luego siguen caminando y dicen, híjole, ¿para qué le grité? ¿Para qué le dije? Ay, Dios mío. Y nos empieza la conciencia a hacernos sentir mal, ¿verdad? Ay, mi esposo que llegó tan cansado ayer y yo en lugar de recibirlo con gusto, lo gritoneé, lo insulté, ni un vaso de agua le puse. Ay, qué mala soy, ¿verdad? Y también a los hombres, mira, mi mujer vino hasta acá a traerme la comida y en lugar de decirle gracias, la regañé por un chisme que me trajeron. Híjole, así es, la conciencia es muy dura. Y la conciencia mató a Judas, traicionó al amigo, traicionó al Hijo de Dios y la conciencia lo orilló a suicidarse. Según la tradición antigua de la iglesia, se dice que Judas Iscariote se quitó la vida. Y entonces, como se quitó la vida, quedaron 11 apóstoles. Y hoy, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, o sea, luego en el capítulo 1, dice que se reunieron los apóstoles encabezados por Pedro y les dijo, oigan, no éramos 11, éramos 12. Y Judas ya no está. Tenemos que escoger a alguien que supla a Judas. Se reunieron. Dice que se pusieron a hacer oración y presentaron a 2 hombres que ellos los veían bien. Uno se llamaba Matías y el otro se llamaba, ¿cómo se llamaba? Que le decían el justo. ¿Cómo se llamaba? ¿No se fijaron? Ni la que leyó se acuerda. ¿Sabe dónde anda la que leyó? José Barsabá, así se llamaba. Dice, ellos 2 anduvieron con nosotros desde el bautismo de Juan el Bautista, dice, los 3 años con el Señor anduvieron con nosotros. Entonces, ellos conocieron muy bien al Señor. Y dice que invocaron a Dios, echaron suertes y que el Espíritu Santo dijo que el elegido era Matías. Y le imponen las manos. Lo ordenan apóstol y, ojo, obispo. Entonces Matías va a suplir a Judas. Ahora, ¿saben cuántos obispos hay en el mundo? ¿Ustedes saben cuántos obispos hay en el mundo? ¿Cómo cuántos creen ustedes? Unos 50, unos 100. ¿Cuántos obispos creen más o menos que hay en el mundo? Se dice que más o menos como 5,000 obispos. ¿Cómo ven ustedes? Todos esos obispos hay. Entre arzobispos, cardenales y obispos, obispos auxiliares, eméritos, más o menos como 5,000. Un obispo titular es, por ejemplo, nosotros aquí en Chilpancingo, Chilapa, ¿cómo se llama nuestro obispo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama nuestro obispo? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? José de Jesús. Así es, mi paisano, ¿verdad? Nuestro obispo, don Chuy. Él es nuestro obispo, el obispo titular, el obispo en funciones. Un obispo auxiliar es, por ejemplo, cuando una arquidiócesis es muy grande. Por ejemplo, la arquidiócesis de Guadalajara creo que tiene 5 obispos auxiliares y la de México tiene como 8. Y así varias diócesis tienen obispos auxiliares porque son muy grandes. Entonces no puede uno solo. Nombran obispos auxiliares, pero son auxiliares. El único titular es uno, un solo obispo. Los otros le ayudan a él.
Un obispo emérito, ¿cuál es? El que fue obispo, pero ya no está en funciones. Ya no. Ya pasó su tiempo. Ya cumplió los 75 años, o por enfermedad o por algún problema, el Papa le acepta la renuncia y se retira. ¿Verdad? Ese es el emérito. Ahora, a lo que yo quiero llegar. ¿Cómo se escoge un obispo? ¿Sí saben ustedes cómo se escoge un obispo? ¿No saben cómo se escoge un obispo? ¿Quieren que les hable un poquito de esto hoy en la misa? Vamos a hablar de esto. Muy bien. Hay un libro que se llama Código de Derecho Canónico, que lo encuentran gratuito en internet, o pueden comprar un libro en alguna librería católica, incluso en Mercado Libre, Código de Derecho Canónico. Esas son las leyes que existen en la Iglesia actualmente, y ninguna ley está por encima de esas leyes. Entonces, la Iglesia es gobernada por los obispos. Los obispos son la autoridad, ¿no? Sobre todo los obispos titulares. En nuestro caso, Don José de Jesús, ¿no? Cada diócesis tiene un obispo que es la cabeza de esa iglesia. Los demás obispos son auxiliares, son ayudantes, pero no son la cabeza de la iglesia. Bueno, la Iglesia Católica empezó a crecer tanto que dijeron, no, con 12 no alcanzamos, hay que nombrar a otros, y a otro, y a otro, y a otro, y se fue extendiendo el número de los obispos. Ahora, ¿quién puede nombrar obispos? Antiguamente, ¿saben cómo se escogía un obispo? La gente escogía, como ahorita escogen ustedes un presidente o un diputado. La gente veía a un buen sacerdote y decían, queremos que fulano sea nuestro obispo. Y entonces el pueblo se juntaba, invocaba a Dios, hacía oración y escogían a un sacerdote de ahí como su obispo. Fíjense nomás. Pero la iglesia, los obispos, empezaron a ver que había a veces errores. Entonces dijeron, no, ya no los van a escoger así. Vamos a hacerle como aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. San Pedro, encabezando a todos los apóstoles, se reunieron y escogieron a Matías, dice. Entonces también nosotros así le vamos a hacer. Escúchenme muy bien. Hoy hay y abundan obispos falsos. No sé si han visto ustedes en las redes sociales personajes que se creen obispos. Tengan mucho cuidado. También hombres que se creen sacerdotes, también hay sacerdotes falsos. Y esos abundan en los panteones de las ciudades o en las funerarias, donde la gente pues no sabe nada, y ahí anda uno que dicen que es padre, pues venga y récele al muerto. El pobre muerto en el infierno, y con esos rezos que no alcanzan, no, pues más refundido en el infierno todavía, ¿verdad? Hay que tener cuidado, hay que investigar bien. Cuando un sacerdote sea falso es muy fácil descubrirlo. No está en ninguna iglesia. Hay que preguntarle, ¿en cuál iglesia está usted? O ir a la iglesia a buscarlo, una iglesia católica. Bueno, vamos a ver a profundidad cómo se escoge un obispo. Fíjense que la iglesia es muy lista. Para nombrar un obispo se necesitan algunas condiciones importantes. Número 1, pónganme mucha atención que les voy a hacer preguntas. El primer requisito para ser obispo es que tenga por lo menos 35 años de edad, cumplidos, para empezar. Claro que a nadie nombran con esa edad, ¿no? ¿Qué esperanzas? Pero la iglesia pide que el que va a ser ordenado obispo tenga 35 años de edad. Número 2, que tenga por lo menos 10 años de sacerdote. Eso está fácil, ¿verdad que sí? Pues está fácil eso. Viene lo más difícil. Número 3, que sea un hombre preparado, o sea, que tenga una licenciatura posterior al seminario, dice el derecho canónico, o que por lo menos, dice, tenga cualidades intelectuales, o sea, que esté bien de la cholla, pues, que esté bien de la cabeza, que no ande diciendo cosas que no.
Porque pues sabemos, padrecitos, como que no estamos bien de la cholla, de la cabeza, pues. Entonces, la iglesia pide que por lo menos el que va a ser nombrado obispo tenga una buena capacidad. ¿Se acuerdan ustedes de nuestro obispo Alejo? ¿Se acuerdan de don Alejo? Un hombre muy sencillo. Él no tenía ninguna licenciatura ni nada, pero era un hombre preparado, ¿no? Y luego, número 4, requisito número 4, que sea un hombre virtuoso, que se distinga por las buenas costumbres y por la buena conducta. Y eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. ¿Cómo se escoge un obispo? Bueno, todos los obispos titulares, escúchenme muy bien. ¿Quiénes son los obispos titulares? Por ejemplo, en la Arquidiócesis de México, don Carlos Aguiarretes. En la diócesis de Cuernavaca, don Ramón Castro. En la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, don José de Jesús. En la arquidiócesis de Acapulco, don Leopoldo. En la de Ciudad Altamirano, don Joel. Allá en Aguascalientes, don Juan, ¿no? Y no me acuerdo de tantos obispos, son muchos, pero me acuerdo de algunos. Ellos son los obispos titulares. Entonces, miren, les voy a decir algo que hacen los obispos en secreto. Cuando un obispo cumple 75 años de edad, esté sano, esté enfermo o como esté, tiene que redactar una carta dirigida al Papa en turno, donde le dice: yo, fulano de tal, acabo de cumplir mis 75 años de edad, por lo que le presento a usted mi renuncia como obispo de tal diócesis. Y esa carta el obispo se la da al nuncio. ¿Quién es el nuncio? El nuncio es el embajador del Papa en un país. ¿Cuál es el trabajo del nuncio? Moderar la vida de los obispos y las relaciones con el gobierno de un país. Si ustedes un día tienen una queja de un obispo, no tienen que ir conmigo ni con otro obispo, tienen que ir con el nuncio apostólico. ¿Me están oyendo? Los nuncios son también arzobispos que moderan la vida y reglamentan la vida de los obispos. O sea que los obispos no van a venir a hacer también así como que lo que quieran, también tienen una autoridad, ¿no? ¿Quién es el que modera la vida de los nuncios? Pues el encargado de los obispos en Roma, hay un cardenal. ¿Y quién modera la vida de los cardenales? El Papa. Solo al Papa nadie le modera la vida, él es libre. Todos los demás tenemos una autoridad. Diáconos, padrecitos, monjas, obispos, cardenales, arzobispos, lo que sea. Entonces, cuando un obispo le presenta la renuncia al nuncio, el nuncio la recibe, la manda a Roma y allá, pues revisan cómo está la situación y si es necesario le aceptan la renuncia pronto. Si no, pues lo dejan un tiempo más al obispo, ¿no? Cuando le aceptan la renuncia, le avisan que ya va a ser aceptada su renuncia, que se prepare para retirarse, ¿no? Cuando un obispo titular se retira, se le llama obispo emérito. Ya no, a seguir adelante con su vida, los últimos años de su vida, ¿no? Entonces ya no es el obispo titular. Ahora, ¿qué pasa cuando una diócesis se queda sin obispo? Porque hay diócesis sin obispo. Por ejemplo, hace tiempo la diócesis de San Juan de los Lagos, Tenancingo, duraron como 2 años sin obispo. Nomás estaba un padre ahí administrando, mientras el Papa nombraba obispo. ¿Por qué? Porque lo tienen que pensar muy bien a quién van a poner. Entonces, fíjense, cuando no hay obispos, el nuncio les dice a los obispos de México, por ejemplo: señores obispos, necesitamos candidatos para nuevos obispos. Por favor, investiguen bien y háganos llegar los nombres de manera privada y confidencial. Entonces los obispos
Esto no se los van a decir ellos, pero esto lo hacen. Y no se van a enojar conmigo porque así dice la ley de la iglesia. Esto está en el derecho canónico. Los obispos, delante de Dios, titulares, y rezando, agarran una hojita y con una pluma o en la computadora le escriben al Papa: Su Santidad el Papa Francisco, yo, fulano de tal, obispo de la diócesis de tal lugar, quiero recomendarle a usted los siguientes sacerdotes que para mí son idóneos para ser obispos. Y en ese papelito pone 3 nombres: fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Solo 3, no puede poner más. 3 o menos de 3. Cierra la hoja, cierra la carta, el sobre confidencial, y le pone confidencial al sobre. Y se lo da al nuncio, le dices: señor nuncio, estos son sacerdotes de mi diócesis que yo creo que pueden ser buenos obispos. El nuncio recibe muchas cartitas, las abre, revisa y se ponen a estudiar la vida de esos sacerdotes. Y dentro de todos esos, el nuncio escoge a 10 o a 3 y los manda a Roma. Se investigan la vida de esos sacerdotes. Y el encargado de los obispos, que hay un dicasterio en Roma que se llama Dicasterio de los Obispos, como una secretaría, cuando tiene esos 3 nombres ya decididos, él se reúne con el Papa cada semana se reúne con el Papa. Dicen que 2 o 3 horas se reúne con el Papa, el obispo, el cardenal de los obispos, y le dice: Su Santidad, Papa Francisco, Eminencia, he recibido candidatos para la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, por ejemplo. Mire, tenemos estos 3 nombres. Aquí tenemos las investigaciones que se han hecho y nosotros le proponemos a usted que nombre a uno de estos 3 sacerdotes. Muy bien. El Papa lo recibe y le dice: en unos días te digo. Y el Papa guarda eso en su buró hasta que él quiere. Entonces el encargado de los obispos pues va seguido con el Papa y le dice: ¿qué ha pensado su santidad? Tenemos otras 3 diócesis vacantes, porque el obispo de tal lugar lo mandamos a tal lugar. Por ejemplo, ahorita la diócesis de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, a un ladito de Ciudad Juárez, no tiene obispo, porque su obispo lo mandaron a Culiacán y porque el de Culiacán renunció por edad. Entonces ahorita no hay obispo, por ejemplo, en Tacámbaro, Michoacán, no hay obispo, ni hay obispo en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. No tienen obispo. Entonces están en Roma estudiando el caso de las 2 diócesis y cualquier día nos van a dar la sorpresa. A las 12 del mediodía, hora de Roma, y 5 de la mañana, hora de México, el Papa nombra obispos. Todos los días nombra obispos. Porque en todos los lugares del mundo hay obispos que se mueren, que renuncian, que ya no pueden o que se ocupan. Entonces su santidad sale y dice: con el encargo de San Pedro, yo, su santidad el Papa Francisco, nombro obispo de tal lugar al padre fulano de tal. Y ya ponen la biografía ahí del nuevo obispo. Obviamente, y escúchenme muy bien, aquí viene lo interesante de esta novela que les estoy contando, que no es novela, esto es real. Cuando van a nombrar a un sacerdote obispo o a un obispo mismo lo van a cambiar, el nuncio se reúne con ellos. De hecho, yo tengo mucha amistad con don Alejo y él me confesó cómo fue su nombramiento. Dice don Alejo: yo era encargado de un pedacito ahí de Morelia, dice, y el obispo de Morelia me encargó analizar una parroquia que tenía problemas. Entonces me dijo: estudia este caso. Y entonces se puso a hacer unos escritos. Y luego le dijo: oye, padre Alejo, padre Alex le decían,
Fíjate que esos papeles que te pedí que llenaras, fíjense el obispo cómo lo estaba engañando al padre Alejo. Fíjate, Alejo, que necesito que vayas a la nunciatura a México. La nunciatura está en la Ciudad de México. Quiero que vayas con el nuncio. ¿Te acuerdas que te pedí esos papeles? Le dijo, sí, sí los tengo. Bueno, pues prepara tus papeles y ve a la nunciatura. Mañana te espera el nuncio ahí en su casa. Vete como temprano. Vístete bien, le dijo, te pones tu alzacuello y tu traje, ¿verdad? Te arreglas, por favor. Mañana ve ahí a la nunciatura. Ahí te va a esperar el nuncio. Y ahí va don Alejo, dice, no, dice, yo iba bien contento, dice, y bien asustado. Y llegué con mis papeles y ya toqué el timbre, me salió una monjita, me dijo, ¿quién es usted? Soy el padre Alejo de Morelia. Ah, sí, a usted lo está esperando el nuncio, pásese. Y ya dice que lo pasaron a una sala, dice, ahorita viene el nuncio, siéntese. Dice, yo ya tenía en mi mochila, dice, en mi mochilita mis papeles de una parroquia que había problemas allá en Morelia y yo ya iba con mis papeles. Llegué y ya me saludó el nuncio, me dijo, ¿usted es el padre Alejo? Sí, dice, pues mucho gusto en saludarlo, dice, mire, pues qué bueno que vino y que sea puntual. Fíjese que el Papa Juan Pablo II lo ha nombrado a usted primer obispo de Tlapa. Dice don Alejo que se le fue la sangre a los pies. ¿Qué? El Papa Juan Pablo II me ha pedido que le diga que usted va a ser el primer obispo de Tlapa. Así que le pido que vaya al sagrario, le dijo, aquí está una capilla, ahí está el Santísimo. Le voy a dar 1 hora para que piense su decisión. Vaya, rece. Y en 1 hora vengo para que me dé su respuesta. ¿Cómo creen que se sintió? Es una gran responsabilidad esto. Se ve fácil, sí, pero no, es una cosa muy difícil. Dice que en esa hora, me platicó don Alejo, dice, yo esa hora, dice, me emocioné, pero también lloré de miedo. Y a la hora, dice, llegó. Yo estaba sentado en la capilla y me tocó la espalda y me dijo, venga para acá, don Alejo, siéntese. ¿Qué ha pensado de su decisión? Y le dijo, ¿usted puedo decir que no? Dice, claro que puedes decir que no, pero usted prometió obediencia. Y el Papa le está pidiendo que obedezca. Pero dice, ¿acepta o no acepta? Sí, acepto. Si el Papa me lo pide, acepto. Muy bien, le dijo. Entonces prepárese porque en 1 mes va a salir la noticia desde Roma. Usted no puede decir nada hasta ese día. Todo esto se lo tiene que guardar en secreto. Dice que se fue de ahí y iba en la calle caminando como si fuera volando y que los papeles esos de la parroquia ni se los pidieron. No era cierto eso. Nomás me mandaron creyendo que de veras iba a entregar yo unos papeles. Y dice que fue muy duro, claro que sí. Y les voy a contar algo. Hay sacerdotes que los han nombrado obispos y no aceptan. No. Yo no tengo la capacidad ni las cualidades para ser obispo. No acepto. Cuando no aceptan, entonces el Papa, por eso hay 3 siempre candidatos. Cuando no aceptan, le hablan al segundo. Su santidad le pide que sea obispo de tal lugar. Y si no acepta, le hablan al tercero. Y si ni el tercero, vuelven a hacer investigaciones. Entonces, yo les quiero decir a ustedes, hermanos, que la mayoría de los obispos son muy buenos, pero también hay obispos que se equivocan y que se han equivocado gravemente a lo largo de la historia. Aunque son sucesores de los apóstoles, no dejan de ser hombres y han cometido errores gravísimos, de los cuales nos da pena saber y entender. Sin embargo, debemos de saber que hay buenos obispos. Yo creo que ustedes han conocido obispos buenos, amables, sencillos, generosos, entregados. Yo como sacerdote también. Pero también he conocido algunas personas que no. Y me da tristeza. Pero también me lleno de fe y confío en Dios nuestro Señor. Así se nombran los obispos. Solo el Papa puede nombrar obispo. Y hay
cuando un obispo es nombrado se le llama obispo electo. ¿Qué tiene que hacer un obispo para tomar posesión? Bueno, cuando es sacerdote, tiene 2 meses para llegar y se ordena obispo. ¿Cómo se ordena un obispo? Casi como un sacerdote. Se acuesta en el piso, se cantan las letanías y 3 obispos lo consagran. Fíjense, 3 obispos consagran al nuevo obispo. Le ponen los evangelios en la cabeza. El libro de los evangelios, 2 diáconos lo abren así y se lo ponen en la cabeza al obispo, para que la palabra de Dios lo ilumine. Y número 2, los obispos le ponen el santo crisma en toda la cabeza al obispo y le tallan la cabeza así, para que Dios unja su mente. Le tallan con aceite consagrado. Después de eso, el obispo recibe un nombramiento del Papa, llega a su diócesis y hace juramento de fidelidad. Se hinca el obispo y, tocando los evangelios, jura delante de Dios y de los evangelios que estoy tocando, fidelidad a Dios, a los evangelios, al Papa y a sus compañeros obispos. Después de tomar posesión de una diócesis, deja de ser obispo electo y se convierte en obispo titular, ordinario del lugar. Saludamos a todos los obispos, que Dios los bendiga. Qué trabajo tan duro. Si ustedes con sus 3 hijos no pueden, yo como sacerdote ya me anda con la parroquia. Ahora los obispos, Dios guarde el hora, que Dios los ayude, los fortalezca mucho y los proteja de tantos enemigos y de tanta maldad. Que viva San Matías. Todo por San Matías, que fue el primer obispo escogido por los apóstoles. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie.